Hay noches que uno espera durante todo el año. Noches que parecen ser el inicio de algo nuevo, la culminación de una etapa. Risas, música, trajes alquilados y promesas en el aire. Pero hay otras noches, donde las máscaras no están hechas de lentejuelas. Donde la música no es más que ruido de fondo para algo que se arrastra en silencio. Algo que viene del pasado y que nunca olvidó. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Prom Night, dirigida por Paul Lynch en 1980, es una de esas películas que marcan el tono de una época. De esos primeros años del slasher post-Halloween, donde el horror dejó de habitar en mansiones góticas y empezó a colarse por los pasillos de los institutos. En su superficie, parece una más del montón. Adolescentes, fiesta, asesinatos. Pero si te detienes un poco, si la miras sin prejuicios, descubrirás que bajo esa capa de purpurina hay una historia de culpa, trauma y venganza que merece ser contada. La trama se construye a partir de un suceso que ocurre años antes. Un grupo de niños jugando a algo que no entienden. Una muerte accidental, un pacto de silencio. Cuando regresamos al presente, es la víspera del baile de graduación. Todo parece estar bien, pero alguien no ha olvidado, y ese alguien ha vuelto para ajustar cuentas. Recuerdo que lo primero que me atrapó fue el tono. Prom Night no va directa al grano. Se toma su tiempo, construye el ambiente, nos muestra la rutina del instituto, la presión social, las pequeñas rivalidades, los traumas familiares. El asesinato no es lo que impulsa la historia desde el minuto 1. Al contrario, se insinúa, se prepara, se cuece a fuego lento, y cuando llega, lo hace con estilo. Uno de los puntos más llamativos de la película es su protagonista, Jamie Lee Curtis, la reina del grito de la época, que venía de trabajar con John Carpenter en Halloween, 1978, y que aquí demuestra de nuevo su carisma y presencia en pantalla. Curtis aporta gravedad a una historia que podría haberse perdido en el cliché. Su personaje, Kim, no es solo una víctima en potencia, es el corazón emocional del film. Y eso lo cambia todo. El baile en sí, ese clímax tan esperado, está filmado casi como si fuera una coreografía de horror. Música disco, luces girando, cuerpos bailando, y entre ellos una sombra. Lo curioso es que muchas de las escenas de baile fueron improvisadas sobre la marcha. El presupuesto era tan ajustado que ni siquiera pudieron pagar los derechos de canciones conocidas, por lo que contrataron a un compositor que creara versiones similares, y aún así, funciona. Porque ese contraste entre la euforia del momento y la amenaza latente es uno de los mayores aciertos del film. Otro dato curioso es que el guión original iba a centrarse en elementos sobrenaturales, pero Paul Lynch prefirió una historia más terrenal, más psicológica, y el guionista William Gray, que luego trabajaría en The Changeling, lo reescribió. Eso convirtió a Prom Night en una obra mucho más contenida, más directa, más humana. La identidad del asesino se mantiene en secreto hasta el final, pero lo más interesante no es quién mata, sino por qué. Y cuando lo descubrimos, la película nos lanza una pregunta incómoda. ¿Qué precio tiene el silencio? ¿Hasta qué punto podemos vivir ignorando lo que fuimos? Más allá de los asesinatos, algunos más creativos que otros, Prom Night es una cápsula del tiempo, un retrato de cómo el cine de terror empezó a girar hacia los miedos juveniles, hacia la fragilidad de lo cotidiano. No es perfecta, pero tiene alma, y a veces eso es lo que más duele. Glitter
midnight scream, a haunting sound as the disco ball spins and bodies are found. Prom queen's revenge, a deadly dance in the night of horror, a final trance. The 80s pulse, a synth wave beat, but beneath the surface, darkness you'll meet. A killer's gaze in the strobe lights glare. Prom night turns deadly. Beware, beware. Midnight scream, a haunting sound as the disco ball spins and bodies are found. Prom queen's revenge, a deadly dance in the night of horror, a final trance. Midnight scream, a haunting sound as the disco ball spins and bodies are found. Prom queen's revenge, a deadly dance. Si alguna vez has sentido que una canción alegre puede esconder una historia trágica, te invito a suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y contarme en los comentarios. ¿Qué máscara crees que llevamos todos en la noche del baile?